comer. Magdala y Migdal a la izquierda. Nosotros vamos a comer aquí donde dice Magdalena Restaurante. Esta es la ciudad de Magdala. Allí La vamos a ciudad almorzar a las de 12 del María día. Magdalena. Ah, no, es esto, perdón. Vamos a comer aquí a las 12 del día. El menú de hoy es el menú que nos ofrece María Magdalena. Y María Magdalena es especialista en el pescado. Se ha caracterizado precisamente por estos eso, cultivos, por la abundancia de agua. Estos cultivos se llaman kibbutz. Que la tierra es fértil. Y en la medida en que nos vayamos alejando del lago, se va a las orillas del lago Tiberíades, más seco, más y ahí están los kibbutz, y así vamos a ver cómo la configuración, que son los cultivos, la geografía va a cambiar para una alimentación sostenible. Todo vamos a ver amarillo. Ahí tenemos el Tiberíades o Mar de Kennesaret, y hemos visto los kibbutz, que son esos cultivos para la agricultura o la alimentación sostenible. La agricultura aquí se desarrolló a través del kibbutz. El kibbutz era una forma de agricultura comunitaria, familiar, que se fue extendiendo y hoy se ha convertido en el patrimonio de Israel. Hoy no les gusta mucho la figura del kibbutz por el hecho de que estos kibbutz no crean muchas ganancias, pero el Estado de Israel les paga para que siga manteniendo, él les paga todo para que siga manteniendo la imagen del kibbutz. Pero de los kibbutz que aprendió Israel, la tecnología de la agricultura a través, van a ver, si se fijan, debajo de cada árbol, los tallos, van a ver el sistema del goteo. ¿Qué es el sistema de goteo? Se pone una manguera y se perfora en la parte del tallo para que le dé el agua necesario para que la planta pueda vivir. No la planta vecina, sino esa planta que quiere que crezca. Y no se le echa mucha agua porque esa es la estrategia, ese es el descubrimiento del kibbutz. Cuando a una planta le das mucha agua, no siempre produce mucho fruto. Produce muchas hojas, pero no produce muchas aventuras. Ahí tenemos el mar de Kennesaret, mar de Galilea o lago Tiberíades. El incendio hasta las puertas de la iglesia. Ahí vamos a ver cuando mar de Galilea, de Kennesaret o Tiberíades. Un jardín muy bien cuidado por las hermanas, pero la inclemencia. Estamos en el monte de las Bienaventuranzas, junto al lago Tiberíades, donde Jesús pronunció el Sermón de la Montaña, el más famoso de los 5 discursos que Jesús dio o hay escritos en el Evangelio de San Mateo. Sermón de la Montaña, el monte de las Bienaventuranzas. Como he comentado, en el Evangelio de San Mateo, Jesús ofrece 5 discursos, o más bien dicho, el Evangelio de Mateo se estructura en 5 discursos que Jesús da antes de la pasión. El más famoso tuvo lugar aquí en la montaña de las Bienaventuranzas. El Sermón de la Montaña es el discurso más importante de Jesús en el Evangelio de Mateo. El Sermón de la Montaña, que empezaría en el capítulo 5. El segundo discurso que ofrece Jesús en el Evangelio de San Mateo es el de la misión o el apostolado. El tercer discurso en Mateo es el discurso parabólico. El cuarto discurso en Mateo es el discurso de las reglas de la comunidad. Y el quinto y último discurso que ofrece Jesús en Mateo, el escatológico. Por tanto, tenemos 5 en el Evangelio de Mateo: el Sermón de la Montaña, del que hablaremos ahora, el discurso de la misión o apostolado, el discurso de las parábolas o discurso parabólico, el discurso de las reglas de la comunidad y el discurso escatológico. Ahora ya nos centramos en el Sermón de la Montaña, el discurso más importante que ofrece Jesús en el Evangelio de Mateo. Él subió aquí al monte de las Bienaventuranzas y ofreció el discurso del Sermón de la Montaña.
Dentro del discurso del Sermón de la Montaña hay que destacar dos partes muy importantes dentro del Sermón de la Montaña. Primero las bienaventuranzas y después el Padre Nuestro. Estamos ahora hablando del Evangelio de San Mateo, el Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Mateo. Y dentro del Sermón de la Montaña hay que destacar dos partes muy importantes. Primero, las bienaventuranzas. De hecho, el Sermón de la Montaña empieza con las bienaventuranzas. El Sermón de la Montaña empieza con las bienaventuranzas en el capítulo 5. ¿Qué son las bienaventuranzas? Pues son comportamientos que agradan a Dios. También las bienaventuranzas vienen en el Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Pero primero vamos a decir las bienaventuranzas que hay en el Sermón de la Montaña en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Estas son las bienaventuranzas que hay dentro del Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Mateo. Hemos comentado que en el Sermón de la Montaña hay dos partes muy importantes. Primero las bienaventuranzas y después el Padre Nuestro. En el Sermón de la Montaña, así como las bienaventuranzas están en el capítulo 5, dentro del Sermón de la Montaña, el Padre Nuestro está en el capítulo 6, versículos del 9 al 13. Hemos comentado también que las bienaventuranzas no solo están en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Mateo, sino que también están en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 6. Pero las bienaventuranzas de Lucas son más pequeñas. Quiero decir con esto que hay menos bienaventuranzas que en Mateo. Ahora digo las de Lucas. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataron sus antepasados a los profetas. En el Sermón de la Montaña, en Mateo, las bienaventuranzas, en el capítulo 5, son más extensas que las de Lucas, capítulo 6. Pero, como hemos dicho, en el Sermón de la Montaña, Jesús congrega a un montón de personas en el Monte de las Bienaventuranzas para dar el Sermón de la Montaña. Y dentro del Sermón de la Montaña están las Bienaventuranzas y en el capítulo 5 y el Padre Nuestro en el capítulo 6, versículos del 9 al 13, pero forman parte del Sermón de la Montaña. En cambio, hemos podido escuchar que en Lucas las bienaventuranzas están en el capítulo 6 y son más reducidas que las de Mateo. Bien, ¿por qué este monte se llama de las bienaventuranzas? Porque lo que viene al principio del Sermón de la Montaña es lo de las bienaventuranzas. En lo que se refiere al Padre Nuestro, en el caso del Sermón de la Montaña, es Jesús el que tiene la iniciativa de enseñar a los congregados allí cómo dirigirse al Padre.
Pero en el caso del Evangelio de Lucas es distinto. El Padre Nuestro en Lucas, hemos dicho que está en su capítulo 11, versículos del 1 al 4. Así como en Mateo, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6, versículos del 9 al 13, es Jesús el que toma la iniciativa de enseñar el Padre Nuestro. En el caso de Lucas, Jesús está solo rezando y cuando termina de rezar, uno de los discípulos le pide a Jesús cómo dirigirse al Padre. Entonces Jesús enseña el Padre Nuestro. Por tanto, hay una serie de diferencias entre el Padre Nuestro de Mateo, del Sermón de la Montaña, y el de Lucas. En el caso de Mateo es Jesús, dentro del Sermón de la Montaña, después de haber dicho las bienaventuranzas, que él mismo enseña el Padre Nuestro, o sea, el cómo podemos dirigirnos al Padre. En cambio, en Lucas, Jesús está solo y cuando termina de rezar, un discípulo tiene la iniciativa de preguntarle a Jesús sobre lo del Padre Nuestro. ¿De acuerdo? Por tanto, en este lugar, Jesús ofreció el discurso del Sermón de la Montaña que encontramos en el Evangelio de San Mateo, y dentro del Sermón de la Montaña pues hay dos partes muy destacadas: las bienaventuranzas al principio del Sermón de la Montaña en el capítulo 5 y después el Padre Nuestro en el capítulo 6 del versículo 9 al 13. Y lo hemos comparado también con Lucas. Las bienaventuranzas en Lucas están en el capítulo 6, son más reducidas que las de Mateo. Las bienaventuranzas, tanto en Mateo como en Lucas, son comportamientos que agradan a Dios.